No sé si grabé en la otra sección, yo creo que no, no me acuerdo. ¿Qué estábamos? Ah, sí. En el ejercicio 18. Déjenme ver. Si la miopía se corrige con una lente divergente, ¿verdad? ¿Mm? Y tiene un punto lejano, exactamente. Tiene el objeto está en el infinito y tiene un punto lejano. El punto cercano, ok. Viendo el dibujo, a ver, viendo el dibujo nada más, es esta la sección de las tres. ¿Qué se hizo eso? Son lentes de contacto, así que la D no importa. Entonces, en el problema de miopía, aquí está el ojo, esencialmente la distancia de la imagen. Esta es aquí la del punto lejano, ¿verdad? ¿Ok? El punto lejano, la distancia de la imagen, si es lente de contacto, es así, ¿no? Y si hablamos del otro problema, es que tiene un punto cercano, pero bueno, voy a tratar de utilizar la misma lente. También el punto cercano describe punto cercano, solo que ahora el objeto está por acá, ¿verdad? Este es de O, este es de I. Este punto cercano también describe la distancia de la imagen y en este caso DO está en el infinito. Son como las dos cosas que yo sacaría primero. Luego habría que pensar, vamos a ver. Número 18. Un alumno miope usa lentes de contacto que corrigen su punto lejano que está a 4 metros de su ojo. Ok, ok, ok. Cuando no usa lentes de contacto, su punto cercano está a 20. O sea que este de aquí está a 20. ¿Cuál es su punto cercano cuando usa sus lentes de contacto? Lo que pasa es que esta DO típica es 25 centímetros, ¿no? Para así determinar el punto cercano, o sea que el objeto estaría más allá. ¿Verdad?
¿Verdad que sí? ¿Me escuchan? ¿Me están parando bola? Es que el ejercicio, Sí, aquí. Si habla del punto cercano, típicamente el objeto está a 25 centímetros, ¿no? Pero ahí está al revés, o sea, si lo hacemos bien, el dibujo, a escala, entonces, aquí estaría este, que sería la imagen, por aquí para acá estaría el objeto, a 25 centímetros, es la descripción típica, ¿verdad? Y esta de ahí, en este caso, da 20 centímetros, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, lo que yo haría sería... pero es que... mm, supongo que con el punto lejano voy a obtener la longitud focal. Esa es la que voy a usar aquí. O con esta de acá, uso la de acá. No, creo que no. En el libro también menciona algo relacionado, pero solo en teoría, en la página 796. ¿A dónde exactamente? El parrafito al final. Sí, aquí dice, si el punto lejano cambia utilizando anteojos o lentes de contacto de corrección, también se afectará el punto cercano. Esto hace que la visión cercana empeore, pero en tal caso se pueden usar lentes bifocales. No, pero no, no. Porque aquí yo sé que la potencia es 1 sobre la distancia de la imagen, que eso va a ser 1 sobre -4, o sea, -0.25. Es 20 con los mismos anteojos, ¿verdad? No, es 20 sin los anteojos. Entonces, la lente de contacto corrige su punto lejano a 4 metros. Con eso obtengo la potencia. Bien, ya tengo la potencia de la lente o la longitud focal. Eso está bien. Ahora dice que cuando utiliza sus lentes de contacto, su punto cercano está a 20. no Que no podría sé ser dónde una está el objeto. relación con los dos.
Ay, no se escucha. No escucho nada. No se le escucha, doctor. No se escucha, ¿verdad? Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. 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 Sí, ahora sí, doctor. Y entonces, si el punto cercano con los anteojos es 20, tengo la potencia, tengo este, ¿cuál será No mi puede hacer una puntos? relación con usando los anteojos y no usando los lentes de contacto. Y déjeme ver, déjeme hacer una pequeña prueba. La potencia es 1 sobre DO más 1 sobre DI. En este caso, 1 sobre P menos 1 sobre DI es igual a DO. Entonces, menos 0.25. Solo déjenme hacer una prueba. A ver si lo que estoy pensando va por buen camino o no. Paso esto a restar. Hasta para acá. Este sería 1 entre la potencia que es menos 0.25 más 1 entre 0.20. 0.21. $21 centímetros me da. Bueno, no sé, me parece que puede ser así. A ver, es un problema de miopía y la lente es divergente. Tiene un punto lejano a una distancia de 4 metros. Recuerden que esto debe ser negativo, ¿verdad? El objeto en este problema de miopía se pone en el infinito. Entonces dice que la lente le corrige el punto lejano. Entonces vengo yo y calculo la potencia de la lente. Como la distancia de la imagen, que es la distancia esencialmente al punto lejano, es 4, entonces sería 1 entre menos 4, se da menos 0.25 dioptrias de potencia. Ahora, voy a lo del punto cercano. Dice que esas mismas lentes le modifican su punto cercano, ¿verdad? Se lo modifican. Y que cuando tiene las lentes puestas, su punto cercano es de 20 centímetros. Ah, no, hombre, o sea, está malo, porque dice cuando no usa sus lentes, su punto cercano está a 20. No, 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 lo hice mal. Cuando Doctor, no usa, ¿cómo? en el campus hay una fórmula, pero no sé si es aplicable a este ejercicio. A ver, ¿qué dice esa fórmula? Básicamente que la distancia imagen es igual a DF, que sería el punto cercano, ¿verdad? Menos la distancia. Y la distancia serían los 4 centímetros que está la lente del ojo y el punto cercano.
Y la distancia imagen es básicamente DF, pero negativo, según. Pero son lentes de contacto. Sí, Sí, por no eso. entendí nada de lo que dijo. Porque no podríamos, ¿verdad?, encontrar una distancia del objeto con la distancia de la imagen que nos da y utilizando algo como porque yo había leído en el libro que el ojo tiene ciertas dioptrias cuando está enfocando de cerca y de lejos. No sé si se podría hacer algo así. Sí, eso es lo que se me estaba ocurriendo ahorita, que sin anteojos dice que el punto cercano es 20. Déjenme corroborar si está bien lo que quiero pensar ahora. Hay una tablita, ¿verdad? En Creo la que es al tablita. principio del capítulo, más o menos. Ahí aparece, ahí está en ese párrafo ahí. Aquí está, mire. Entonces sí puedo tener distancias de puntos cercanos menores a 25 en cierta edad y mayores a 25. Eso es lo que no sabía. Entonces, digamos, cuando se quitan los anteojos, dice su punto cercano está a 20, pero sin anteojos, lo que ve directamente el ojo es el objeto, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, doctor. Entonces, bueno, puedo asumir esta potencia y con esa calcular el punto cercano, o sea, la DI, para en el caso de que se pongan los anteojos. Entonces aquí sería DI va a ser igual a DO por F entre DO menos F, ¿verdad? La DO es 0.20 en metros. La F sería menos 4, ¿verdad? Y aquí sería 0.20 menos por menos da más 4. ¿Cuánto daría este? Negativo 0.19. 3 cifras significativas porque si no, no se puede. 19.04. Ok. Entonces sí, creo que así sería este. En resumen, es un problema de miopía, la lente es divergente. Tiene su punto lejano corregido con una lente que tiene una longitud focal de menos 4 metros, esencialmente, o el DI es menos 4 metros, ¿verdad? Entonces la lente le corrige ese punto lejano. Como leímos en el texto, como sugirió el compañero, eso también modifica un poco el punto cercano. Ok. Entonces, de esta primera configuración, yo obtengo la potencia de la lente, porque es fácil, solo ocupo la distancia de la imagen. Aquí está, 0.25 dioptrias. Luego dice, no tiene las lentes y ve o tiene su punto cercano a 0.20 metros, pero según la figurita, pues si no hay anteojos, ve directamente el objeto. Entonces yo asumo que la distancia del objeto pues es justamente esta. Y con esta configuración que está aquí, teniendo esta distancia del objeto, entonces me paso al caso en el que ahora pongo la lente de contacto, asumo que el objeto está a 20 centímetros y calculo esa distancia de la imagen o la distancia al punto cercano, con la formulita que ya sabemos, utilizando el signo menos correctamente de la longitud focal, ¿verdad? Y la longitud focal aquí es menos 4 metros, esto también lo pongo en metros. Calculo y da menos 0.19, o sea, 19 centímetros aproximadamente. Ese sería el cambio del punto cercano en esta lente. Creo que así se resuelve entonces. Ok, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces ya se llevaron media hora de clase. Ya quién sabe, ¿verdad? Entonces el día de hoy queremos ver el último capítulo que trata acerca del núcleo.
Entonces, para este capítulo básicamente es dedicado a lo que es radiación y radioactividad. Y para ello se necesitan los conceptos básicos de la estructura nuclear y la fuerza nuclear para poder, pues, entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, así como empecé con la otra sección, aquí ahora queremos hablar acerca de la estructura nuclear y de la fuerza nuclear fuerte. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe de ustedes qué es el núcleo, qué es el átomo? Es la partícula más pequeña. El átomo, por definición, átomo. Por ejemplo, es que es sin división. Tomo, como los tomos de libros, tienen muchas partes. Y átomo significa sin división. Eso significa átomo. Entonces, antes se creía que el átomo o lo que era lo más fundamental era una sola cosa y que no se podía partir de ninguna manera. Sucedió que el tiempo avanzó y se dieron cuenta que existían unas partículas de cargas positivas que estaban viviendo dentro del átomo. Entonces ya el átomo ya no era lo más pequeño posible. Luego se descubrió que habían otras partículas más pequeñitas llamadas electrones, ¿verdad? Que vivían supuestamente también por aquí dentro del átomo, ¿verdad? Supuestamente por aquí. Que ese es el modelo este es el modelo del pudín o de la galleta con pasas, tal cual, ¿no? Y luego pues se descubrió otra cosa. Pero bueno, el punto es el siguiente. El átomo es una cosa que está conformada por tres partículas, una fundamental y las otras dos no. Unas partículas llamadas protones, ¿verdad? Estas que están aquí se llaman protones. Y estas que están orbitando alrededor o que están aquí en una nube de densidad de probabilidad alrededor, se llaman electrones. Y unas que viven por aquí, que no tienen carga, que se llaman neutrones. Entonces el átomo en general ahora está conformado mínimo de tres cosas: protones, neutrones y electrones. Lo que están aquí en el centro, que se llaman protones y neutrones, están en el núcleo del átomo, ¿verdad? Están en el núcleo, mientras que los electrones están orbitando o dando vueltas alrededor del átomo, o del núcleo, mejor dicho, es lo más técnico, alrededor del núcleo, ¿verdad? Entonces, un átomo es todo y un núcleo es solamente lo que está adentro, ¿no? Lo que está en él. Ahora, pregunta de electrostática. ¿Qué pasa si yo pongo dos partículas positivas, un protón y otro protón, cerca? ¿Se atraen o se repelen? Se repele. Se repelen. Se repelen, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos. Muy bien. Entonces esta partícula va a querer irse para la izquierda y esta partícula que está acá va a querer irse para la derecha. Pero si eso fuera así, entonces el átomo o el núcleo del átomo ya se hubiera despedazado y los protones hubieran salido volando y nada de nuestro universo existiera. Quizá otro universo, no sé, el 8 o el 9 o el 11, eso sí podrían existir, pero el universo 7 no existiría. Entonces, para que estos protones se mantengan juntos dentro del núcleo, claramente debe de haber una fuerza más grande, ¿verdad? Una fuerza más grande que los mantiene amarrados. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fuerza que los mantiene amarrados a estos protones? Bien, nadie sabe. Perfecto. Ah, ya me acordé que esta es la sección que solo le interesa pasar y no le interesa aprender. Bien, entonces me voy a pasar esto rápido. Esa fuerza se llama fuerza nuclear fuerte. Existen cuatro fuerzas fundamentales, una que es la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es una fuerza muy complicada, la cual no vamos a escribir la expresión debido a que, valga la redundancia, es muy complicada de describir y tiene muchas cosas. Es una fuerza de corto alcance, pero es una fuerza en la que no distingue ni carga eléctrica, ni número de partículas. Incluso es una fuerza que actúa
amarrando los neutrones dentro del núcleo, aunque estos no tengan carga. De hecho, que pueden tener ustedes 2 neutrones, 2 protones, o un protón y un neutrón, a la fuerza nuclear fuerte le da igual. Eso lo explica exactamente el libro de texto en esta línea aquí, donde a esta fuerza nuclear fuerte la describa con algunas características generales. La primera, es enormemente atractiva y mucho más grande que la fuerza electrostática y la gravitacional. Es una fuerza de corto alcance, de alrededor de 10 a la menos 15 metros. Es una fuerza independiente de la carga eléctrica. O sea, es la misma fuerza entre 2 protones, 2 neutrones, protón y neutrón. Es exactamente lo mismo. Bien. Una pregunta, doctor. ¿Sí? Algo, ¿por qué esta fuerza sería mayor que las otras? La pregunta del por qué es un poco difícil de contestar a este nivel, porque esencialmente lo que pasa es que es un potencial de interacción. Y uno como que mete aquí las partículas. Imagínese que esta fuerza es como una pana, ¿ok? Usted tiene una pana en su casa, una palangana, no sé cómo le llaman en Tegucigalpa esto. Y dentro de la palangana usted echa mables, 2, 3, 4. Entonces, estos mables están aquí dentro de esa pana y mientras usted no meta la mano, los mables no salen de la pana. Entonces, tal cual. Entonces, esta cosa que está aquí es como una energía. La pana es como una energía. Y los mables son como los protones o los neutrones. Entonces, el rollo es que para que uno de estos salga, tiene que vencer la energía de la pana o la energía del potencial que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esa cosa es más fuerte? Es porque justamente su naturaleza, creo que lo puedo decir así, justamente su naturaleza es mantener los elementos dentro del núcleo amarrados. Entonces, aquí usted puede meter mables positivos o mables sin carga, incluso mables sin carga. Pero si el mable no tiene o la partícula no tiene la suficiente energía para salir, pues no se va a salir y va a quedar amarrada ahí. Se llama energía de enlace. Tiene una particularidad bien compleja. Cuando 2 partículas de estas, digamos 2 protones, están dentro del núcleo atómico, la fuerza gravitatoria las atrae, la fuerza eléctrica las separa y la fuerza nuclear fuerte las mantiene amarradas. Pero sucede que esta fuerza crece cada vez más a medida yo más quiero separar los protones. Esa fuerza crece cuando yo quiero separarlos. Entonces es una fuerza bien compleja que tiene la acción de mantener los núcleos amarrados ahí. Ahora, es importantísima esa fuerza porque sin esa fuerza no existiría nada en este universo, porque si no, pues todo decaería muy rápido y no se formaría ningún elemento en la tabla periódica, literal. ¿Verdad que ese es un problema? No sé si eso más o menos contesta su pregunta del por qué. Sí, le comprendí muy bien de eso, de que los mantiene, por eso es más fuerte. Sí, exactamente, es que las mantiene amarradas y eso es más o menos el por qué. Bien, y no distingue entre si es carga positiva o negativa. ¿Alguna otra pregunta con eso? Si no, entonces pasemos a la notación nuclear. Entonces, los elementos en la tabla periódica, o los elementos en general, uno los puede describir, ¿verdad? Con la letra X, general. Y aquí se escribe un número llamado número, la Z se llama número atómico. El número atómico principalmente representa el número de protones que hay en el elemento. Por acá está el otro número que se llama N, que se llama número de neutrones. Es el número de neutrones, ¿verdad? De esos que no tienen carga. Y por acá está el número atómico. Ah, no, este no es el número atómico.
el número de masa, perdón, número de masa, que esencialmente es la suma de los protones más los neutrones, ¿verdad? Que nos indica pues la masa que tiene el elemento. Entonces este es el número de neutrones y estos son los protones más los neutrones que hay en el elemento. Entonces, los símbolos típicos son, por ejemplo, este, C12, o puede ser este, 6,12, o puede ser este, 6, 6 y 12. ¿Ya? Todos estos elementos representan lo mismo. Puede existir alguna variante que sería así como C13, 6 o C14, 6. ¿Qué significa esto? Que este elemento tiene 8 neutrones, perdón, 7. Porque 6 más 7 da 13 y este de acá tiene 8 porque 6 más 8 da 14, ¿verdad? Estos elementos que están aquí, el 13 y el 14, o sea, el que tiene más neutrones, no tiene exactamente el mismo número, se llaman isótopos. Típicamente isótopos radioactivos, y esos elementos que están ahí dentro de ese núcleo son más fáciles de arrancar que los protones. Es más fácil arrancar esos neutrones que los protones. Bien, entonces, pregunta. ¿Cuál es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. Segundo elemento. Helio. Tercer Helio. elemento. Tercero. Litio, creo que. Litio. Siguiente. Berilio. Muy bien. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, la pregunta de examen es, ¿por qué el hidrógeno está en la posición 1 y por qué el helio en la 2? ¿Por qué el litio en la 3 y por qué el berilio en la 4? Por el número atómico. Número atómico, exactamente, por el número atómico. ¿Qué quiere decir eso? El hidrógeno en su núcleo tiene un protón y por eso es el primero. El helio en su núcleo tiene 2 protones y por eso es el segundo. El litio en su núcleo tiene 3 protones y por eso es el tercero. El berilio tiene 4 y por eso es el cuarto. Y a lo que llamamos isótopos es que podemos tener un hidrógeno así, 1, claramente aquí sería un 0 y aquí sería un 1, o podemos poner un hidrógeno que aquí es un 2, en el que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1, o podemos tener un hidrógeno 3, en el que aquí es un 1 y aquí es un 2, ¿verdad? Este se llama hidrógeno normal, este se llama deuterio y este se llama tritio, ¿verdad? Este tritio es inestable, el deuterio se utiliza para, no construir, sino que para conseguir agua pesada, y el hidrógeno normal, pues es el hidrógeno normal que conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan, porque así vamos a identificar aquí lo del número de masa. Ahora, ¿por qué esto se llama número de masa? ¿Por qué la letra A se le llama número de masa? Si ustedes quieren medir cuál es la masa de un átomo, ustedes lo que harían es sumar la masa de los protones más la masa de los neutrones. Pero yo dije que un átomo tenía protones, neutrones y electrones. Entonces, ¿por qué no entran en juego aquí los electrones? Porque la masa del átomo simplemente es la suma de protones y neutrones y por qué el electrón no entra en juego. ¿Alguien sabe la respuesta? Creo que es porque el electrón pesa muy poco. Sí, Muy bien. porque el electrón es muy bajo. Ajá, exactamente. La masa del protón y la masa del neutrón van como 10 a la menos 27 kilogramos. Eso lo vi hace poco en la otra sección. Mientras que la masa del electrón va alrededor de por 10 a la menos 31 kilogramos. Claramente 10 a la 27 es mucho más grande que 10 a la 31,
Aquí hay 4 órdenes de magnitud de diferencia. Es increíblemente más pesado cada protón y cada neutrón respecto del electrón. Entonces, literal, el electrón no figura en nada para la masa. Por eso el número atómico, con una precisión muy buena, es simplemente suma de protones y neutrones. Donde todas esas variantes que les mencioné se llaman isótopos. Lo pueden leer aquí en el libro de texto, los ejemplos que puse fuera del carbono 12, 13 y 14, ¿verdad? Y los ejemplos del... bueno, y aquí hay otros ejemplos del carbono, el 15, el 16, que son isótopos inestables. También está esto, el 12 y el 13 son verdaderamente estables, incluso el 14 es inestable, el de larga vida es el 12 y el 13. Y para el hidrógeno lo mismo, ¿no? El 1 es el hidrógeno normal, el 2 el deuterio, el 3 tritio. Muy bien, entonces eso de inestable, estable, eso básicamente es una cosa en la que los núcleos pueden decaer, pero tengo entendido de que es más fácil hacer decaer las cosas produciendo una actividad radioactiva en base a soltar pues partículas fundamentales en algún elemento que arrancar elementos del centro del centro de los objetos, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo tengo litio que tiene 3 protones y yo quiero conseguir helio por medio de alguna reacción cualquiera nuclear, yo al litio le tendría que arrancar un protón a cada litio que haya en lo que sea, arrancarle un protón, eso es exageradamente difícil, complicado, técnicamente imposible, ¿verdad? Técnicamente imposible. Entonces, este tipo de cosas típicamente no se pueden conseguir tan fácil, ¿verdad? Hay que recurrir a mecanismos más complejos. Pero sí creo que es más fácil arrancar neutrones de los isótopos y eso se hace esencialmente bombardeándole partículas a los elementos para despedazarlos y para ver esencialmente qué es lo que es. Entonces, pasando al tema de la radiactividad, ¿verdad? Dice el libro de texto que la mayoría de los elementos tienen al menos un isótopo estable, o sea, tienen al menos una variante que sí es estable. Los átomos con núclidos, los núclidos son esencialmente el núcleo del átomo, el núcleo, yo le llamo así. Entonces, los átomos con núcleos estables son aquellos más familiares en el ambiente. Sin embargo, algunos núcleos son inestables y estos se desintegran de manera espontánea, o dicho de otra manera, estos decaen y emiten partículas y fotones. Los fotones son luz. Se dice que esos isótopos inestables son radiactivos o muestran radiactividad. Por ejemplo, el tritio es un núcleo radioactivo. Por tanto, peligroso, hay que tratarlo con muchísimo cuidado. ¿Verdad? Estas cosas no se pueden tomar a la ligera porque aunque no se ve, pero es una cosa que literal, la radiación en exceso sobre el cuerpo humano, tejido, animal, vegetal, lo que sea, técnicamente si afecta afecta a la persona o el cuerpo, pues literal eso ya no es compatible con la vida, ¿verdad? Entonces, estos decaimientos de los que está hablando aquí son típicamente 3, creo que los 3 principales. Me parece que hay otros, pero estos 3 creo que son los principales. Uno se llama decaimiento alfa, decaimiento gamma y decaimiento beta. El decaimiento beta tiene 2 tipos, beta más y beta menos. Entonces eso lo explica el libro de texto aquí. Investigaciones detalladas de los 3 diferentes tipos de radiación revelaron lo siguiente. Las partículas alfa o los decaimientos asociados a las partículas alfa son realmente partículas doblemente cargadas. Si tiene 2 de la carga, protones, entonces estamos hablando de partículas de helio, porque los helios tienen 2 protones en su núcleo. ¿Ok? Entonces dice aquí, son idénticas al núcleo de átomo de helio. Por eso lo escribe de esta manera. Las partículas beta son esencialmente electrones. Entonces estos desprendimientos son, aquí está el núcleo, por aquí alrededor andan los electrones, bien tranquilos, pero los electrones se pueden arrancar o salir del núcleo, ¿verdad? Se pueden arrancar. Entonces esos decaimientos beta pueden ser electrones positivos llamados positrones o electrones esencialmente que tienen carga negativa.
El otro tipo de decaimiento, que es el de los rayos gamma, esencialmente son cuantos de energía o fotones, ¿verdad? De alta energía. Son como la luz que nos viene del sol, pero la diferencia es que estos rayos gamma son muy energéticos, ¿verdad? Esta es la principal característica de los rayos gamma, son muy energéticos. Entonces, dependiendo del fenómeno que ustedes necesiten tratar, así van a ser las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. O sea, ¿por qué depende del fenómeno que quieran tratar? Porque unas partículas tienen más profundidad de penetración que otras, ¿verdad? Estos tipos de radiación asociados a estas partículas tienen mayor profundidad que otras. Entonces, no recuerdo bien, pero sé que algunas apenas logran penetrar el tejido blando del cuerpo, piel, músculos, etc. Hay otras que llegan hasta el hueso, hay otras que traspasan más del hueso y pueden ver mucho más dentro, ¿no? Que es esencialmente lo que se observa en la portada principal del libro de texto, en una radiografía. Hay, por ejemplo, radiografías para ver la estructura ósea de un cuerpo, o podemos tener una tomografía por emisión de positrones, o podemos tener otra cosa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de radiación que se utilice o la técnica en utilizar, entrarían en juego pues las partículas alfa, beta o gamma. Cada una de esas tiene un decaimiento natural. Este decaimiento alfa, beta y gamma que está por aquí, se lo voy a dejar de tarea para que se lo lean el fin de semana, ¿verdad? Entonces hay que leerse de esta sección que está aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso típico en el cual estas partículas decaen? Este que está acá, también cuál es el decaimiento típico en el que estas decaen. Aquí está el decaimiento beta negativo, el de los electrones, o el del decaimiento beta positivo, el de los positrones. También está el decaimiento gamma, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos producir nosotros partículas gamma a través de este decaimiento? Y está lo que acabo de decir, pues lo de la penetración por la radiación, eso también se los leen, pero de lo que sí quiero hablar el día de hoy, porque tiene que ver con ecuaciones y en eso pues están más asociados a los ejercicios, es acerca de la tasa de decaimiento y vida media. Entonces, el punto es el siguiente. Los núcleos en una muestra de material radioactivo no decaen todos al mismo tiempo. O sea, no todos se van agotando, desintegrando, decayendo al mismo tiempo. Tienen una manera muy estudiada de cómo van decayendo, ¿verdad? Lo van haciendo de manera aleatoria, pero tienen una tasa característica. Entonces, la actividad, ¿verdad? De una muestra de núclido radioactivo, o sea, la actividad de un núcleo radioactivo, se define como el número de desintegraciones nucleares o decaimientos por segundo. La actividad, entonces, es proporcional a ese número de decaimientos por unidad de tiempo. De tal manera que esa actividad que está aquí, que es delta N sobre delta T, es esencialmente una constante por el número de núcleos inicial que tenemos en el número de núcleos que tenemos inicialmente ahí en la ¿cómo se dice? Pues en la configuración o algo por el estilo. Ya se me olvidó la palabra. Entonces el punto es este. La actividad, que le llamamos R, o bueno, el libro de texto lo llama R, es esencialmente la magnitud de ese número de decaimientos por unidad de tiempo. Este número de decaimientos por unidad de tiempo se llama tasa de decaimiento. Esa actividad, entonces esa constante se llama constante de decaimiento. Esa constante depende de cada núcleo en particular, ¿verdad? O sea, si es un núcleo de berilio, es una constante. Si es un núcleo de otra cosa, es otra constante. Si es un núcleo de otra cosa, pues otra constante. Entonces cada constante cambia, ¿ok? Entonces esa constante multiplicada por el número de núcleos original que hay ahí. Esa es esencialmente la actividad. Entonces, de esta ecuación que está aquí, o de esta, ¿sí? Se puede demostrar sin pérdida de generalidad de que uno puede calcular cuántos núcleos van cayendo a medida el tiempo pasa. Entonces, ese número de núcleos que van decayendo es el número de núcleos inicial
por la exponencial a la menos la constante de decaimiento por el tiempo t, de tal manera de que si el tiempo es 0, el número de núcleos iniciales es el número de núcleos final, no ha caído nada. Cuando el tiempo avanza, se ha observado o se puede demostrar, así como lo hacen en el laboratorio o como pueden observar en algún otro fenómeno, el número de núcleos por unidad de tiempo tiene un comportamiento exponencial decreciente, ¿verdad? Que es exactamente lo que se presenta aquí en la gráfica que está acá. A medida el tiempo avanza, cada vez van decayendo cada vez más núcleos, pero aunque el tiempo sea muy largo, muy largo, muy largo, siempre al menos hay un pequeño remanente de núcleos por aquí. Sucede que uno puede identificar en esta gráfica un tiempo muy característico, muy particular, muy importante, que se llama el tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Pues el tiempo de vida media es el tiempo en el que en promedio el núcleo decae a la mitad de sus elementos. Es decir, si yo ubico por aquí en esta gráfica el tiempo de vida media, el número de núcleos que hay, digamos, del lado izquierdo acá de la gráfica es aproximadamente igual al número de núcleos que hay del lado derecho de la gráfica. Porque el tiempo de vida media mide en promedio cuántos núcleos han caído exactamente a la mitad de lo que había originalmente, ¿verdad? Exactamente eso es la vida media o el tiempo de vida media. El libro de texto dice, como el tiempo que tarda en decaer la mitad de los núcleos radiactivos en una muestra. Ah, la palabra que buscaba hace ratito era muestra. Este tiempo es el correspondiente a n dividido entre el número inicial igual a 1/2, ¿verdad? En la figura que está por acá. En la misma cantidad de tiempo, la actividad o decaimientos por segundo también se reduce a la mitad, pues la actividad es proporcional al número de núcleos sin decaer presentes. Entonces, debido a esa relación que hay de la actividad y del tiempo de vida media, uno puede obtener esta ecuación, la 24. Es una ecuación fantástica porque nos permite relacionar fácilmente el tiempo de vida media con la constante de decaimiento para cada elemento. La relación es la siguiente. 6.93, bueno, 0.693 entre la constante de decaimiento es esencialmente el tiempo de vida media, ¿verdad? El tiempo de vida media. Las vidas medias de los elementos en una muestra son diferentes. Hay elementos en la tabla periódica que pueden decaer muy rápido y hay otros que pueden decaer muy despacio. Por ejemplo, solo por cultura general, el protón tiene una vida media muy, muy alta. De hecho, que el tiempo estimado de vida media del protón es superior a la edad del universo. Eso quiere decir que el protón ni siquiera todavía ha llegado a la vida media que tiene y por eso es que nosotros tenemos las estructuras que se forman en el universo en el que vivimos, ¿verdad? Debido a que el tiempo de vida media del protón es muy, muy largo. Lo mismo el tiempo de vida media del electrón es muy, muy largo, ¿verdad? Pero hay otros elementos que tienen vidas medias de segundos o de minutos o etcétera, ¿no? Entonces, esos otros elementos, ¿verdad? Típicamente son los que vamos a tratar porque son los que se utilizan para, ¿cómo se dice? Estos elementos son los que se utilizan para el tratamiento de algunas enfermedades, por ejemplo, asociadas a la tiroides, ¿verdad? Por aquí hay una de la... ya se me olvidó qué otra cosa se trata con radiación. Al cáncer, ¿verdad? Se puede tratar de manera radiactiva. Esa actividad o decaimientos por segundo se mide en Curies, ¿verdad? Esta unidad de Curie es debida a la persona pues, que encontró este comportamiento, que es Marie Curie, que ganó premio Nobel de Física y el premio Nobel en Química, ¿verdad? Y pues hay un montón de cosas aquí interesantes que al menos por el día de hoy ya no me queda tiempo de mencionar. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta al respecto. Doctor, ¿ya con esas ecuaciones son las únicas de este tema o faltan más? Falta la de energía de enlace, pero definitivamente eso lo voy a tener que ver en la marcha resolviendo problemas. La energía de enlace no es nada más que la energía que amarra pues a esos elementos dentro del núcleo, ¿no?
Creo que por aquí hay una formulita. Ah, esta que está aquí. Esta. Creo que es la última que falta, pero hay un par de conceptos más y los haré sobre la marcha. Pero sí, las ecuaciones que hacen falta para el buen grupo de problemas que hacen falta de resolver, sí es con vida media, tasa de decaimiento y lo de la actividad. Esto que está aquí y esta que está acá. Son las ecuaciones principales. Ok, gracias, Una doctor. consulta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una consulta, solo para confirmar. Siempre Casi vamos no a le ver escucho. 0.690